versus periodistas. Los denunció por calumnias e injurias. Esto fue lo que hizo Javier Milei. Javier Milei denunció por calumnias e injurias a 3 periodistas. Esto lo hizo con Viviana Canosa, por ejemplo, también denunció a un periodista del Destape. Los denunció, dijo, son calumniadores, lo dijo Javier Milei. Además, este fin de semana, en un reportaje a un periodista ideológicamente compatible con su pensamiento, le dijo que hay que odiar más. Sigue con el discurso de odiar más. Pablo Gómez, abogado, consulto con respecto a esto. Además dijo, son prostitutas de la película, pero denunció penalmente a 3 periodistas. Sí. Calumnias e injurias. Sí. ¿Sí? Tiene ¿Qué una pena... significa? Y si ese periodista al cual denuncia, la justicia puede meter preso. Mirá, hay que separar lo que es la calumnia y las injurias. Sí. La calumnia es denunciar falsamente la comisión de un delito por una persona. Sí. Y la injuria es la falta al honor en respecto a esa persona o la falta de credibilidad en sus actos. Sí. ¿Cuál es la pena máxima? 30.000 pesos. No. Sí, la pena máxima, 30.000 pesos. Es eso una la multa. pena máxima. Es una multa. Es una multa, solamente. Ahora, ¿es un Perdón. proceso judicial? Sí. ¿Es Ahí una voy, causa ahí penal? voy. Ah. Sí. Ah, Yo lo que bueno. apunto es, la pena tiene como máximo 30.000 pesos. Pero el proceso penal lo sigue y si es condenado te van a condenar por calumnias o injurias, depende qué es lo que denunció. ¿Hasta cuánto? Hasta 30.000 pesos. No, pero si la justicia sí. dice calumnias e injurias, puede ir hasta de 3 a 6 años, ¿o no? No. ¿Cómo no? Lo dijo él. No, es una multa. Te voy a Tienen decir, que ir presos. Vamos al artículo 111, 110, 111. Dale. Ustedes son abogados, ¿eh? Yo Por eso te pregunto digo. porque son abogados. Mira, te comento que me llevó. Sí, ¿Cómo te va? a Buenas ver qué tardes, pasó, Carlos. ¿qué haces, Buenas Jorge? tardes. Mira, me llevó el número de causa. La causa es la 1876/2025, que es contra Viviana Canosa. La carátula, doctora, calumnias o falsa imputación, injurias. Ahí, pará. Lo tiene el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2. Bien, ahora, a raíz de lo que dice Jorge, esto ya cambia. Bueno, pero por eso no, habla de una falsa imputación. Eso es la calumnia. Entonces, la calumnia, y esto tiene como pena máxima, Sí. Lo tengo acá. Sí, Es de de 3 multa. a Nosotros 30.000 y en caso de injurias sería hasta 60.000. Pero no es penal, no es solo económico. Es penal. No, pero la es pena- Pero es solamente una multa, plata. pero solamente es La multa. pena Es la es pena, multa, es la pena. no hay una pena privativa de libertad o una pena restrictiva No es de un- respecto a la otro libertad. tipo de castigo. De cualquier manera, yo tenía entendido otra cosa, pero bueno, ustedes son abogados, yo no. Va. De cualquier manera, esta situación es, los periodistas no entienden metáforas. Esto lo dijo Javier Milei. Acusó a todo el periodismo de prostituta, ¿sí? Todas prostitutas son, lo dijo Javier Milei y está grabado. Y además dijo, hay que odiar más a los periodistas. Roberto Chile es analista político, gracias Roberto por estar. ¿Qué pasa con esto de Javier Milei? No solamente con lo del discurso, sino con la denuncia. Va a la justicia y dice, muchachos, castíguenme a este. ¿Qué pasa con eso? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Creo que es uno de los aspectos más cuestionables, si se quiere, de Javier Milei, su comportamiento con la prensa en general, porque Sí. indudablemente que puede discutirse muchas veces la forma en que actúa cierto sector del periodismo. La verdad que hablar del periodismo ya desde el vamos me parece que es, digamos, un enfoque incorrecto. Y yo creo que no termino de entender esto de ir a la justicia. Él ya había ido a la justicia durante la campaña contra otros periodistas por también injurias. También fue con banalización contra la Nata. con la acusación de banalización del Holocausto, si no me equivoco, con la periodista Débora Plager y algún otro periodista más, Sí, que ahí es una acusación un poco más grave. sí. Y en el caso actual creo que también hay un trasfondo que tiene que ver con que lo equipararon con Hitler. No, O sea, le dijeron nazi. Bueno, Bien. Ahora, decirle nazi, desde lo legal, Pablo, voy a Sí. lo legal, decirle nazi
es para ir a la justicia. O sea, si te dicen nazi, tenés que ir a la justicia, la verdad porque que- es lo que hizo Milei. Milei dice, a mí me dicen nazi, Pero entonces sí, yo voy a la le justicia. dijo nazi objetivamente o subjetivamente, porque se habla de que él... Lo de dijeron que- de que el autoritario, cuestionamiento sugirió que era nazi. No, Sugirió que tomaba... no sí, fue- lo sugirió. lo Pero su- no importa, vayamos a... supongamos que le Porque una dijo cosa es nazi. en forma objetiva, otra en forma subjetiva, por eso te digo. ¿viste? Está bien, pero pongamos que dijo nazi. Sí. ¿Qué pasa con la ley? Si alguien le dice nazi al presidente. Bueno, ¿Qué pasa? Está bien con ir a denunciar. A ver, el único lugar donde se dirimen estos conflictos es la justicia. Sí, Así sea sí. calumnia de injuria o si sea un acto discriminatorio, porque también puede Sí. ser eso también. Entonces, él va por lo que es, en este caso, la calumnia, o en este caso, ¿por qué? Perdón, la injuria, Sí. porque lo que es, habla de deshonrar o desacreditar. No hay una imputación penal en concreto. ¿A él se le imputa de algo? No. Entonces creo que tiene que ir por ese lado. Pero vamos, tanto la calumnia como la injuria, la pena máxima, 30.000 pesos. Bien, esto decía Javier Milei. Javier Milei decía esto con respecto a lo que es el odio y la prostitución de los periodistas. Dale. Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. Digo, La nota que van a salir de esto. Por Dios, mirá, estoy llorando. mirá, Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Sí, claro. Vos sabés que una de las cosas que yo me di cuenta, que estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Entonces, claro, la conversación No es lo a un entienden nivel ahora, muy, claro. muy rudimentario, no entienden. Personas Bien, ahí estaba. Con respecto, Vero, con respecto a lo que dice el presidente Javier Milei, tenés ahí a los periodistas que tengo que meter presos. ¿Qué significa esto con respecto a si hay alguna posibilidad de denunciar al presidente Javier Milei? Algún periodista a lo mejor ya lo está pensando, debido a lo que es el presidente dice, ¿a quién voy a Está meter bien. preso? En ¿Qué pasa realidad- con eso? Bueno, en realidad es una forma de expresión de Sí. decir, bueno, quiero castigarlos por una causa u otra causa, por un motivo u otro. Sí. En realidad, como dijimos anteriormente, solamente hay multas hasta 30.000 pesos. Podría llegar a actualizarse ese monto, Sí. porque eso es muy viejo ya. Sí. Ajá. Pero de todas maneras, más que eso, no. Bien, Vos pero no ahora, conocés a hay- nadie hay que una- vaya detenido. Hay una cuestión objetiva. Hubo hay una en la cuestión- década perdón, Pablo, ¿no? No. Pero en la década del 90, sí, No, bueno. hubo un es lo Bueno. mismo, porque fue denunciado por calumnias e Bueno, injurias pero hay un en la tipo- década del 90. hay Pero una te quería condición preguntar- objetiva. Yo le quería preguntar a Pablo, como abogado, si yo, o cualquier periodista dice, ojo que es el presidente de la nación, dice, ¿tenés ahí los nombres de los periodistas que voy a meter preso? Bueno. ¿Esto qué significa para la justicia? Porque está presionando A a la ver, justicia. puede ser una medida coactiva. A ver, podría tomarse hasta como una amenaza. Es lo que te digo. O sea, puede ser una amenaza. Podría ser una amenaza. O sea, Milei amenazó a periodistas. a periodista, exactamente, Bien. con meterlo preso. No, es no, una yo no creo que acción sea- coactiva. Pero Sí. si, al margen de esa cuestión, si los que se sintieron afectados como prostitutas de los medios periodísticos, Sí. tampoco podrían hacer una denuncia por injuria. ¿Por qué? Porque la injuria tiene una condición, que tiene que ser a determinada persona determinada. Sí. El que deshonra o desacredite. Una de las dos cuestiones. Si deshonra diciendo prostituta, no dice a quién, por lo cual no se podría tampoco. Pero él engloba al periodista. Engloba a los al periodista, periodistas. pero bueno, por periodismo, eso. Si pero hay tiene un que ser- periodista, pero si hay un periodista que se siente o que se sintiera afectado por esto. Sí. Si hay un periodista que dice, yo me siento afectado por lo que hizo la Milei, voy a denuncia- la justicia. La denuncia lo va a Puede poder, ir- lo va a poder hacer, Sí. pero cuando llega la etapa de evaluación de la denuncia, No prospera. dice de persona determinada, porque el Código Penal dice persona física determinada. Bien. Esa es la condición objetiva. Bien. Por lo cual, si no sabemos a quién, no hay delito. Bien, En general, Roberto. al periodismo no, y ahí se caería justamente la... Bien, la pero denuncia. también dice hay que odiar más a los periodistas, ¿sí? Ustedes también son periodistas. Vos sos bueno, eso es periodista, una perdón. incitación. Pero vos sos periodista, Vero. Mm. ¿Sí? Vos sos periodista. Jorge sos periodista, Pablo sos abogado y
periodista. Ahora, si él dice hay que odiar más, ¿qué implica? Bueno. ¿Qué implica para Vero, vos Es una que sos instigación a la periodista? violencia. ¿no? Ahí está, Pará. sería Sí, otro una tipo de incitación, delito. Una incitación a la violencia. Eso nada es más. incitación a la violencia. Exactamente. Pero La pará, figura no- es agravada, Está ¿no? bien. Por la pero no condición es, de No. presunción. perdón, no es Presionado nada, público. pero no es nada, lo que Vero dice nada más, no es nada más, porque puede tener una causa judicial o no. Sí, exactamente. A ver, Bien. cualquier persona puede Sí. sentirse afectada Sí. por haber el presidente o el funcionario público. Yo hablaba de funcionario público porque más allá de su nombramiento como presidente es su funcionario público. Que un funcionario público incite a la violencia podría No ser está pasible en este caso una investigación penal que debe tramitar el fuero federal Sí. porque el funcionario público es un funcionario público nacional y tiene que dirimirse ahí la denuncia. Aquel que se sienta afectado Puede ir a la simplemente justicia. puede ir Ro- a la justicia. Roberto, como analista político, ¿alguna vez en tu carrera, en tu experiencia, notaste algo así? ¿Viste algo de estas características? No en la Argentina. Esto lo más parecido que veo es Trump. Trump tenía una dialéctica con los periodistas de permanente hostilidad y agresividad en su conferencia de prensa, sobre todo en el primer mandato, y tiene que ver con una forma de comunicación, de dirigirse a su público, de tratar de quitar un poco el rol de intermediación del periodismo, de no tolerancia a la crítica, pero que no suele ir más allá de estas diatribas verbales. ¿Qué quiero decir? Uno cuando ve O sea, vos los problemas de la libertad de prensa en países donde efectivamente hay problemas con los derechos humanos, Nicaragua, Venezuela, donde los periodistas efectivamente van presos o todo opositor va preso, está muy lejos de la situación en la cual podemos reflejar lo que pasó en Estados Unidos con el caso de Trump o lo que pasa en Argentina. Pero de Me cualquier parece que no hay manera- nada más lejos del pensamiento de Milei que querer periodistas presos, porque lo posicionaría en un lugar internacional que es las antípodas de donde él quiere pararse. Bien, ahora, pero lo cierto es que hay una organización internacional que mide lo que es la libertad de prensa o la libertad de expresión en los países y Argentina bajó muchos escalones. Miguel, ¿qué es lo que va a suceder con respecto a las denuncias de Javier Milei contra los 3 periodistas y las acusaciones de prostitutas y de violencia contra los periodistas? Miguel. La parte más importante es la denuncia de Milei porque eso está judicializado. Ahí tenés la denuncia específicamente a Acá 3 está. periodistas. Sí. Esa es una, la denuncia a Carlos Pañi por calumnias e injurias, por lo que dijo en La Nación, la denuncia a Viviana Canosa, por expresiones de Canosa al aire, y la denuncia también a Ari Lijalat, periodista de El Destape. Ahí tiene un problema. Ninguno de los 3 pronunció la expresión Milei es nazi, para empezar. Entonces, ahí no puede decir que directamente lo injuriaron y ni siquiera con eso específico plantear que hay una banalización del holocausto, que ni siquiera eso denunció. Acá lo que plantea es que hay calumnias e injurias y lo que hicieron, sobre todo, Carlos Pañi, que es la denuncia que tenés ahí, Sí, y sí. lo que hicieron Ari Lijalat, es comparar las conductas de Milei con las conductas y algunas formas del gobierno o del régimen de Hitler. De Hitler. Ahora, acá está la denuncia. Lo que decías vos recién, Jorge, con respecto a lo que acaba de agregar Miguel, con respecto a esto, ¿no? Fecha de asignación, 9/5/25, expediente tanto, tipo denuncia, motivo de asignación sorteo, acá va, contra Carlos Pagni, denunciado Carlos Pagni, calumnias o falsa imputación e injurias. ¿Esto qué quiere decir? El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3. Esto no quiere decir que Carlos Pagni está llamado a callar, no lo están o no le está diciendo Milei, te llevo a la justicia para que no me critiques. ¿Esto no es lo que está haciendo Javier Milei? Es una ¿No medida, hizo es esto? una medida de coerción judicial / administrativa para que este periodista haga una suerte de silencio y hasta tanto Sí. vea qué hay en la denuncia, ¿no es cierto? Es una forma de callarlo, que creo que no es la más conveniente y aparte en la cual el que sale más perjudicado es el presidente de la nación, porque primer mandatario, funcionario público designado por el Poder Ejecutivo a nivel nacional. Sí. Que haga esto es una vergüenza internacional. Bien, ahora, Miguel, vos decías, no dijo nazi. Ninguno No. de los dos, ni Pagni, Ni Lijalat. ni Nijalat. Ninguno de los dos dijo, Viviana Canosa va por otro lado, tiene que ver más con las cuestiones personales, sugirió otra cosa Viviana Canosa, pero también fue por ella. Sí. También va por ella y la llevó a la justicia. Ahora, decir nazi, si alguien te dice nazi, vos sos un nazi, Sí. ¿está penado, está mal? No. Lo que pasa es que si hay una expresión de calificar a alguien directamente con esa afirmación específica, no relatar un contexto histórico, sino denunciar que alguien
o calificar a alguien como nazi, Sí. te pueden llegar a hacer una denuncia por banalización del Holocausto. Pero no tiene nada que ver con lo que está haciendo acá, porque calumnias e injurias es cuando alguien, por ejemplo, dice, este presidente es un corrupto y no presentás ningún elemento. Sí. En el caso de Viviana Canosa, incluso habló de la venta de candidaturas. Ahí, en ese caso, tendría que demostrar que Viviana Canosa lo sacó de su imaginación. Pero hay denuncias de la venta de candidaturas. Entonces ahí no tendría Hay argumento. denuncia de su propio partido. Hay denuncias de su propio partido. ¿Cómo haces para ir contra Viviana Canosa por decirle, por mencionar ese hecho? Ahí no puede. Después, Viviana Canosa lo acusa de déspota, de distintas calificaciones. En el caso de Canosa dice déspota, autoritario, y hay gente que compró las candidaturas. Hasta ahí, pará. Pablo, como abogado, Sí. ¿qué dijo? Déspota, autoritario, y hay personas que compraron candidaturas. Bien, esto es lo que dice Viviana Canosa. El presidente Javier Milei, o cualquier presidente, dice, ojo, me dijo déspota, voy a la justicia. ¿Está bien o no? Déspota no sería. Bien, no déspota sería- no, o sea, sería. queda fuera. La otra. A ver, Autoritario. Autoritario. tampoco, porque la verdad es un adjetivo, un calificativo que no va a deshonrar, porque autoritario, la verdad que no sería un tipo. Es un adjetivo. Claro. No, O sea, no, que no. hasta ahora iría. con Viviana Canosa Sí, lleva sí, las de pero perder. Me Ustedes interesa que son el tercero, abogados. el tercero. ¿Qué dijo Viviana Que Canosa? había compra de candidaturas de la Libertad de Avanza. Ahí me paro. Ahí qué pasa. Ahí hay un Ahí me delito. paro. A ver, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la ley de partidos políticos, tenemos la Sí. ley electoral, Sí. donde la compra y venta de candidaturas no existe. Eso sería, sí, eso sería una maniobra de corrupción Sí. donde se ponen en juego, en ejecución, distintos actos que sí estaría en punto de investigar en materia penal. ¿eh? Bien, pará. Roberto, Javier Milei, o a Javier Milei, o a Karina Milei acusan de vender con candidatura. Incluso creo que uno de ellos en algún momento participó de la Libertad Avanza y el otro creo que fue Carlos Mallatón el que dijo esto. ¿Esto suele suceder? Esto fue algo que saltó durante la campaña. El primer denunciante, si no me equivoco, fue Carlos Bloomberg, Sí. que era parte del armado Exacto. de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y quedó medio en la nada. O sea, creo que hubo un pedido de declaración de Bloomberg y no llegó las pruebas, medio Claro, que se diluyó durante la campaña Sí. y no sé por qué reflota ahora este tema, obviamente porque estamos de porque nuevo en viene- campaña y vuelve el tema, Porque viene bien y es oportuno en este momento. pero me y parece nada que, más. claro, me parece que es... Yo considero que esto es un freno también, un freno a que uno deje de decir Ahí está. cosas. Ese es el punto. Claro. Esperá, no, O sea, lo que hace es déjame presionar para que no se hable. No, dejar de decir cosas que no son ciertas o que merecen una investigación, porque si tienen la prueba de que se compran o se venden candidaturas, ¿Por qué no lo y hacen? sean cualquier partido político, no estoy hablando del actual, sino de cualquier, del peronismo, radical, del PRO, de todas, se investigue Está bien, pero judicialmente. hasta ahora las denuncias, Roberto, tengo entendido, las renuncias en la última campaña, las denuncias están vinculadas a la Libertad Avanza, no a otro Sí, partido. porque era el partido que no tenía nada de armado Sí. y era más permeable a que fueran estos intermediarios de la política a ofrecer candidaturas a cambio de una remuneración, obviamente. Ahora, Miguel, lo que hace Javier Milei, yendo a la justicia contra 3 periodistas, no es casual, Carlos Pagni, Sí. no es casual, Viviana Canosa, digo porque no es casual, porque son críticos de Javier Milei, y Lijalat, que es del Destape. Pero también pidió la renuncia de el despido de 2 periodistas de otra señal, ¿sí? También pidió el de Novarecio y de Babe Checopar. ¿Esto por qué el presidente trata de presionar y callar a la prensa? Lo que hace es empezar a tener una estrategia de confrontación con los periodistas para buscar un enemigo. A veces, esto en lo que tiene que ver con su estrategia política más allá de lo judicial. Sí. A veces le sirve decir que va contra la casta, ir contra la casta queda como un discurso bastante desgastado. Después, si planteas que vas contra el kirchnerismo y el kirchnerismo prácticamente no tiene protagonismo, te queda un poco débil eso. Entonces, en estas últimas semanas eligió ir contra los periodistas y habla de Pautino Rodríguez, María Pauta Santillán, y después lo agrede a Novarecio y agrede a 5 o 7 periodistas. Y a Babe Checopar Pero no es el tema de, para mí no es el tema de hacerlos callar, sino poner un freno a toda la falta de respeto que tienen los periodistas en este caso. Yo diría que una balanza, Claro, una balanza de para pesos y equilibrar, porque contrapesos. no nos olvidemos Pero también. perdón, pero ¿por qué hay que ponerle un freno? No, Porque esto es una balanza de Mira, Pero ¿por pesos y qué hay que contra... poner...? Perdón, ¿Por qué? pará, escuchemos a Javier Milei y seguimos. Javier Milei decía esto con respecto a los periodistas. Dale. Estos mandriles mentirosos, no sé, como
como Sobrado Mandrelli, no, Mandrelli. ¿cómo era? Marcelo Mandrelli. Mandrelli. Mandrelli Claro, puro. exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, Sí, claro. o Marina Dal Pifieto. Mandrilesio. Sí, Mandrilesio. Dal Pifieto. Dal Pifieto, Carmelián, digamos, todas esas mangas de pifiadores. La tienen adentro. Bueno, eso, digamos... A título personal a como título ciudadano. tuyo. Yo solamente me meto con el error sistemático Sí, de sí, esa gente. Que siempre para el mismo lado. Siempre ¿no? para el mismo lado. Exacto. Fíjate, digamos, ayer cómo, digamos, Gonzalo Asís vuelve a pifiar hacia el mismo lado. La misma porquería que cuando fue lo de, ¿se acuerdan lo de Mar a Lago? Que no apareció que se empezó a mofar, que no iba a tener foto en CIPAC, que me quería robar una foto. Que no iba a haber un encuentro con Donald Trump. Claro, y después que hubo una bilateral. Exacto. Digo, Que la subió a la Casa Blanca, de hecho. Claro, ahora qué raro, ¿no? Ayer se sumó, digamos, también a la opereta, igual que Claudio Saboya, igual que Sheikman, o sea, Sí, claro. son siempre lo mismo, Pero, digamos, perdón, o sea, lo que... Orquestado lo- siempre. Después salió, Están siempre lo mismo. en ese caso que vos decís puntual, después el tipo salió a pedir disculpas por haber cometido una equivocación. Y como vos decís, no puede ser, flaco, que siempre te equivoque para el mismo lado. Una vez por semana por el mismo lado, Entonces ahí te da la pauta de que efectivamente no se trata de una equivocación. Exactamente. Bien, ahí lo dijo, no se trata de una equivocación. O sea, no es que yo estoy hablando, y además acusó a algunos periodistas, Miguel, Sí. de recibir plata o pauta. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué van a hacer los periodistas? Porque muchos están pensando en una contradenuncia o algo similar a lo que hizo Fontevecchia con respecto a Javier Milei. Fontevecchia ayer hizo una causa judicial porque lo trata de pautero o algunas calificaciones donde busca descalificarlo a Fontevecchia. De hecho, en eso lo que hace es ensobrado, le dice. Entonces, en esas calificaciones que hace, en ese caso, Milei contra Fontevecchia tiene una causa judicial y está abierta la causa judicial. No es que se desestimó. Y lo denunció Jorge Fontevecchia. ¿Por qué? Porque considera que ahí está buscando injuriarlo. Porque no es que habla de esta empresa recibe pauta publicitaria, sino que busca injuriarlo y descalificarlo. Pero Bien. en todas las cuestiones que está hablando, Milei tiene que decir, este periodista me denunció por un delito y no tenía pruebas y lo hizo con malicia. Eso tiene que demostrar. Que un periodista diga que va a ocurrir algo y no ocurre, eso no es una calumnia. Bien, ¿Vos pero sabés esto cómo, puede vos sabés pasar... cómo continúa todo esto? Solamente con una audiencia de conciliación y ahí queda todo. Pero no fue. Por ejemplo, con Perdóname, Fontevecchia no se presentó. perdóname, El presidente no se presentó con El Fontevecchia. pedido en la que, como querellante en la denuncia de Viviana Canosa, está el pedido del artículo 454, que es justamente del Código de Procedimientos, justamente la audiencia Sí. de conciliación. Bueno, ahí en la- se termina todo. Es que, pero Está no se el presentó. petitorio. No se presentó. Javier Está el Milei no se petitorio. presentó con Fontevecchia. Hubo una citación para tratar de arreglar. Estoy hablando porque- del de Canosa. Sí, sí, está bien, pero tratan de arreglar esto, lo que hace. Perdóname, qué sé yo, esto es lo que tratan, Y es en la justicia. ahí arregla. termina todo. Pero no terminó porque no se presentó. Ahora, ¿qué pasa si no se presenta? Pablo, ¿qué pasa como abogado si no se presenta a esa conciliación A obligatoria? ver, es una, Para decirlo de una se manera, llama- porque estamos hablando de se salario, llama estamos así, hablando de- salida alternativa de conflicto. La salida alternativa de conflicto implica una conciliación. Esa conciliación, Sí. conforme al artículo 59, inciso 6 del Código Penal, habla de que se extingue la acción penal. No hay persecución si concilian. A ver, Sí. la acción penal es perseguir, investigar. Con la Si co- conciliación se Por eso termina. Se ¿no? termina, Justamente se extingue. digo. la- ¿Por qué entonces- no se Por presentó eso Bueno, justamente te digo. Vamos a la siguiente. Hay, pero otras, ¿por qué no se hay presentó? otros mecanismos, salidas Sí. alternativas de conflicto. Será una suspensión de juicio a prueba. Será lo que se llama probation. Probation. Una Sí, es multa, probation porque una es en multa. latín. Probation y es en latín. Sí. Tendrá que ser una suspensión de juicio a prueba, donde también se suspende, se pone en pauta de conducta, se hace un aporte, en este caso Económico. simbólico, económico, horas comunitarias y se termina, y vuelvo, se extingue la acción penal y se sobresea a la persona. Hay Bien. muchas salidas, esas te dije dos, pero hay más salidas alternativas. Bien, ahora, hay palabras que utiliza el presidente Javier Milei que ofenden. Bueno. Ay, pará. Esto, dale. Sobrado Mandrelli, Mandrelli. ¿cómo era? Marcelo Mandrelli. Mandrelli. Maldito Claro, puro. exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, Sí, claro. o Marina Dal Pifieto. Sobrado Mandrelli, Mandrelli. ¿cómo Por era? ejemplo, Marcelo.
ahí, Javier Milei habla de mandriles, ¿sí? Sí. Como una forma despectiva. Sí. Esto es lo que está haciendo Javier Milei. Acusa a periodistas de mandriles. Eso, legalmente, ¿es similar a nazi para la justicia, para lo legal? Es que no está la persona determinada. A ver, la condición objetiva es que la deshonra o la desacreditación sea a una persona determinada. Claro. Como no es persona... Ahí habla de Bonelli. A Bonelli, bueno, la persona determinada es la que tiene la potestad de denunciar. Y yo te voy a hacer un alto ahí. Yo voy a ir al discurso del presidente. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Si él se mete y hace fuera de la ley, yo creo que él está también pisándose sus dichos. Está bien, pero Porque acá- se va a cometer un delito para desacreditar a una persona. Roberto, eso no se tampoco- hace y eso es ir en Voy. contra de su mismo discurso. ¿eh? Roberto, cuando el presidente dice que vas a dar los nombres de los periodistas que voy a meter preso, ¿qué está haciendo Javier Milei como presidente? Está siguiendo una estrategia muy equivocada de comunicación política, muy equivocada. Yo descarto de plano que haya una intención judicial de fondo, por eso vos preguntabas, no, fue a declarar en el caso con Fontevecchia, no se presentó, porque no le interesa la cuestión judicial de esto, le interesa librar una batalla comunicacional siguiendo una estrategia que para mí es equivocada. ¿Por qué? Porque erosiona la imagen y la investidura presidencial y aleja a un electorado que él va a necesitar de nuevo, no por ahí ahora, pero sí en octubre Entonces- y sí en 2027. Entonces me está queriendo decir que está queriendo tapar algo. ¿O es una bomba de humo esto? Y sin duda que estas cosas contribuyen además a generar agenda distorsiva de problemas más de fondo. Ahora, dentro de mi ignorancia, estamos hablando que está instalando una situación jurídica judicial. Ahora, desde el punto de vista político, pregunto acá a los doctores, a Miguel, ¿qué es lo que está queriendo tapar el presidente? ¿O a dónde quiere desviar las miradas? ¿Qué lo que Es está buscar un pasando? adversario, es un viejo truco de la política. Un viejo... Está Eso- bien. y cuando menciona una persona, se va buscando un adversario eventual. Bien, Como ese. hablábamos recién con respecto a Bonelli, le dijo Mandril a Bonelli. Al único no. Fíjate lo que hace Tampoco de lo lo nombran que es, con- de lo que es, perdón, Vero, Per- de lo que es su red social, su Instagram, el personal, acá dice Javier Milei, ¿sí? Pone esto, hombre gris. ¿Quién Luis sería Mandrilesio? Claro, Luis ahí está. Novarecio. No, Es- no, no, ahí está tu... Es lo que a dijo ver, él. Bueno, no, ahí dijo, o sea, los nombra Mirá. deformado el apellido y Sí, el nombre. No está identificada Entonces la tampoco persona. la tiene Está bien. Yo identificado. tengo un compañero Pero pará. de secundaria que el apellido Claro. es Mandril. Pero pará. Sería para él. Está bien. Pero Esto la yo verdad entiendo, que pero yo vive en entiendo. Quilmes, Bueno, no creo que está bien, sea. Pero vos te das cuenta que vos interpretás que es Está bien. Luis No, Novarecio. No, yo. pará, la expresión Él lo dijo, ¿sabe lo que pronunció? Gonzalo Asís. Gonzalo, nombre, Asís, Asís, apellido. apellido. Con lo cual, eso es una eventualidad que a veces los mencione de manera descalificativa y a veces dé el nombre y apellido completo. Pero Milei los critica todo el tiempo de esa manera. Es el estilo de él y él cree que le sirve. Está bien. Ahora, recién cuando poníamos Luis, si por ejemplo Miguel hablaba de nazi, Sí. sugiere Carlos Pagni que toma decisiones vinculadas al nazismo, digo, Sí. vinculadas desde lo económico cómo y arribó de el lo poder, social. ¿no es cierto? Sí, o lo que decías vos, Jorge. Ahora, si por ejemplo Luis Novarecio, después de escuchar esto y ver la imagen que veíamos recién, podemos ver la imagen del mandril cuando dice Luis Mandrilesio. Cuando él habla de Mandrilesio y pone esta imagen, no es muy difícil. No, Yo me todo puedo lo que vos sentir- quieras. pero pero no perdón. está nombrado con nombre y apellido Es una correcto. interpretación. Pero perdón, yo soy Luis. Yo soy Luis. Me dejé de llamar Carlos y me llamo Luis. ¿Me siento identificado con esto? No. Ahora, cuando él habla con respecto al periodista de una señal de noticias que trabaja a la mañana, que siempre lo critica, que habló de la homosexualidad y todo, porque también habló de eso, porque está hablando de prostitución, también está hablando de, con Novarecio habló de su Mirá. homosexualidad, etc. Luis Mandrilesio no se puede sentir identificado y decir, voy Se a la puede sentir por justicia. todos los casos. se Mira, siente- este caso es uno de los casos grises donde va de a poco a algunos pegándoles de manera subrepticia y después con nombre y apellido. Sí. En el caso de Paulino Rodríguez, Sí. directamente le hizo contestaciones y retweet de sus mismos textos en la cuenta de X oficial de Paulino Rodríguez. Y le dice Pautino Rodríguez en la misma cuenta. Así que aunque no le diga Paulino, si le dice Pautino Rodríguez a su misma cuenta, Sí. lo está agrediendo a él. Bien. O sea, sobran los casos. Sí. Lo que no tiene todavía
es más denuncias Milei como tiene Bueno, de Fontevecchia. Ahí voy a su discurso. Su discurso político, y esto vamos a ir más allá de la trascendencia jurídica, que habla, él dijo, dentro de la ley y mirando a la gente y de espalda al Congreso, en su discurso cuando asumió, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sí. Yo creo que él está fuera de la ley en este momento. Bien, pero si está fuera de la ley y Novarecio... Entonces hay una contradicción política. Pará, pero si Novarecio, por ejemplo, le hace un juicio, Novarecio, Bonelli, Bueno, o cualquier periodista, vos sos periodista. Su y discurso decís, político pero pará, es mentiroso entonces. Está bien, pero si le hacen un juicio, lo pierde. Y la verdad, ¿quién? ¿El presidente? Claro. Seguramente. Pero es que ¿por qué lo no hace? Pero él tiene A ver, fueros. perdón, Esperá, perdón, él te va a pará, tener fueros. perdón. Roberto. No, ahí habría que hilar un poco más fino. Lo de Claro. Mandrilesio no supone, digamos, una carga, si se quiere, calumniante. O sea, tiene más que ver con una especie de clave de redes sociales de burlarse un poco de determinadas personas. Sí hay una cuestión de burla, hay una cuestión disruptiva, que es la forma, y acá yo creo que está el trasfondo de esta manera de comunicar, Sí. disruptiva y auténtica. Es la autenticidad de Milei, cómo construyó su carrera en los medios, con estas diatribas, con este modo agresivo. Ahora, esto, si bien es auténtico, es una autenticidad poco productiva para fortalecer su imagen. Ese es el problema. Hoy no ¿Vos le crees que sirve. esto lo Como en que algún momento le fortalece, sirvió, ¿no? hoy no le sirve. ¿Vos crees que esto No. es para fortalece su Hay imagen? una idea, porque si no se explica, hay una idea de que con esto, siendo auténtico, sigue conectando con el público joven que está en las redes, Pero y que laikea Luis Mandrilesio. Pero Está bien, desde el punto pero- de vista de fondo, no. Fíjate que en esa nota está con Adorni. Adorni, en una semana acá se vota. En una semana se vota y está Manuel Adorni al lado del presidente Javier Milei en este discurso que es candidato a legislador porteño. Miguel, esto, Adorni además es periodista. Esto, ¿lo perjudica lo que está haciendo? ¿Lo perjudica a Adorni o lo beneficia? A Adorni le sirve para lo poco que tiene, que es chicanear, si es sumarse al discurso de Milei, porque Adorni ni siquiera es un candidato como Marra con trayectoria, como legislador o que tenga algo. Porque Adorni pasó de ser economista a vocero directamente para explicar el gobierno de Milei. Sí. Puede sumarle para un poco instalar su núcleo duro o buscar tener un poco más firme el núcleo duro de los libertarios. Pero es algo que se les va a terminar acabando, porque es... A ver, ¿cuántos enemigos vas a buscar? Vos tenés la casta sí lo podés mantener porque hablas de manera genérica y no mencionas a nadie. Pero ahora son los periodistas. No busca Milei la casta dentro del periodismo. Fíjate lo que hace. Otro, fecha de asignación, 9 del 5 de 2025. Sí. Expediente tal, tipo denuncia, motivo de asignación, sorteo, juzgado criminal y correccional federal número 2. El otro ya vio el de Paña, el 3. Este va al 2. Denunciantes, Javier Milei, denunciada, Viviana Canosa, calumnias o falsa imputación e injurias. Este es el otro. Sí. Este es el otro. Mira, el caso Ahora, de Canosa lo tiene el juez Sebastián Ramos y por esas expresiones que le sacaron textuales a ella. bien, con lo que contabas vos recién, Sí. lo tiene Ramos. Ahora, Pablo, Sí. abogado, te llama Viviana Canosa y Sí. te dice, defendeme. Listo, lo primero que hago es interponer un recurso de excepción por falta de acción. Me diría cuáles son los elementos y la verdad que pediría el archivo y en este caso el sobreseimiento. Como primera medida, ¿por qué? Porque lo que tiene que evaluar y considerar el juez es cuáles son las pruebas que se aportó y si se aportó en un trayecto periodístico, Sí. la verdad que no sé si No. estaría dentro de las injurias, haga lo que te digo, pero Claro, más a en las todo- pruebas. en Pero todo yo caso- diría con un recurso de excepción. Bien, pero la otra, fecha de asignación, 9 del 5 2025. Salió una atrás de la otra. Dijo 1, 2, 3, una atrás de la Sí, otra. una Tipo de denuncia, motivo de asignación, sorteo. Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6. Ya tenés el Federal 2, el Federal 3 con Pagni y el 6 con Lijalat Ari. Otra vez, calumnias o falsa imputación e injurias. Vero, te llama Ari y te dice, defendeme. ¿Qué haces? Yo directamente voy a una conciliación y doy por finalizado todo. Directamente. La conciliación y ya está. Nada más. y si Pasa él que en no la se- conciliación, ¿quién da el brazo a torcer? Van a decir los periodistas que Claro. mintieron, va a retroceder Milei.
No sabés, no bueno, sabés. No, bueno, pero Hasta ahora, es para Milei- hacer alguna de las dos No cosas. sabés. Yo- Acá vamos yo- directamente a una conciliación. yo iría por En algo más. todos- A ver, en todos los casos. yo iría por algo más no como hay otra periodista. cosa. Pero perdón. Hasta ahora, Fontevecchia tiene un juicio contra Javier Milei. Y Javier Milei hasta ahora, en todas estas citaciones de Bueno. reconciliación y amistad y todo esto, no se presentó nunca. No, se Yo- hace yo una, iría- se hace una conciliación. Yo como periodista y se lo primero cierra. que voy a averiguar Sí, es, en la sí. causa de Lijalad Ari, de Viviana Canosa, quién es el abogado que lo representa. ¿Por qué? Porque él como presidente tiene al Procurador del Tesoro, Sí. que es el que va a lidiar con todas estas cuestiones. Ahora, si él presenta un abogado particular, entraría foco en eso. Mira lo que te digo. Bien, Roberto, a una semana de las elecciones, todo lo que está sucediendo, los agravios de Javier Milei, todo lo que está diciendo de la acta de los periodistas, de la prostitución, que son prostitutas y todo esto, ¿lo beneficia o lo perjudica? Para mí le sirve para, se decía recién, consolidar un poco ese núcleo duro que lo sigue ya desde siempre, que sigue estos programas. Fíjate que está bien esto de identificar periodistas, casta, suma a los economistas. Fíjate que se metió de nuevo con Melconian, con Del Poyeto. O sea, es parte de una estrategia de comunicación que tiene que ver con lo disruptivo, con lo provocador, con un tono agresivo contra los que siempre les estuvieron mintiendo a todos ustedes. Pero- los periodistas, los economistas que le decían A y era B. Pero O sea, ¿es mentira del periodista o él critica o denuncia a los periodistas que lo critican a él? Porque a Pagni lo critica porque sugirió, Carlos Pagni, Miguel, corregime si no, Sí. sugirió que tomaba políticas totalmente vinculadas a las que tomó Hitler bajo su mandato en el nazismo. ¿Sí o no? Hizo comparaciones históricas de lo que ocurrió en un caso, en un gobierno o el régimen de Hitler, Sí. y algunas medidas que tomó Milei. Por esa comparación, él lo que sostiene es que tiene que hacer la querella por calumnias e injurias. Fíjate lo que pusieron como textual. Es En la denuncia. sí, Lo que está textual en la denuncia. en esta denuncia Sí. que lo patrocina Francisco Oneto. Bien. En esta denuncia, lo que hace Milei es tener en cuenta algunas cuestiones que dijo en Rivadavia, por ejemplo, y algunas tienen que ver con cómo se refería a Videla. Bueno, lo que decía es, ¿vos querés decir que estás a favor de Videla? Decilo si querés decir que estás a favor de Videla. Es muy triste plantear que estás a favor de Videla. A ver, con esas repreguntas Sí. y con esas preguntas que hizo Canosa, le sobran argumentos. Javier Milei en el debate dijo que en la dictadura hubo una guerra en la que se cometieron excesos. Mirá si no le sobran motivos para decir que está cerca de admirar a Videla. Bien, ahora Jorge, por ejemplo, ¿no? Vos conocés cómo es el movimiento de la justicia y la policía. Vamos a suponer que el juez dice, venga Viviana Canosa, preséntese. Si Viviana Canosa no se presenta, ¿la van a buscar a la casa o no? Y es criterio del juez, el criterio traslado del por el juez. medio de la ayuda del auxilio de la fuerza pública. Pero igual, antes de llegar a esa instancia de traslado policial, por así decirlo, hay que agotar la instancia de notificar en primera y segunda instancia. Claro. Si no se presenta, ahí sí es En la facultad horas- que tiene el juez de poder mandar un Bien. móvil policial. al Claro, domicilio pero a para revisar. eso Ahora, pero previamente, pará, pero previamente está pará. la audiencia de conciliación, que Pero- ahí no se busca a nadie. Está bien. Es muy y buena la directamente- doctora, es muy buena. Está bien, Quiere ir a una directamente- conciliación, Perdón, no está de a mal. uno, de a uno. Indirectamente se cierra con un acta y se presenta en la justicia. No está mal, Bien, ¿eh? pero pero supongamos que... ¿Milei va a querer conciliar? Es un fracaso que concilie Milei. ¿Por qué no? pará, No. pero ¿sabés por qué lo pregunto? ¿Sabés por qué No, lo pregunto? ¿sabés que no es Perdón, un fracaso? perdón, Para pero mí, para mí es muy Pero- buena herramienta. Es más, de hecho, en la denuncia Pero, está Vero, en el petitorio sí. justamente llegar a la audiencia de conciliación. Está bien, pero él no quiere conciliación porque no fue. Porque Pero, aparte a la ver, conciliación, pero de- Milei... a bueno, uno, pero la- puede de a tener uno, una pará, de a uno, segunda vamos de a uno. audiencia. Hacer un No signo de Está en fue. el debilidad. petitorio, a ver, Carlos, está en el petitorio. O sea que si el juez dice, bueno, vayamos por la mediación, por la audiencia de conciliación, Sí. se hace. Se hace, no está mal Pero eso eso. es a una ver. cuestión técnica. A ver, ¿para qué pide la conciliación? ¿Qué se creen que la pide para que se pongan de acuerdo los dos? Porque no, corresponde. pide la conciliación porque para... corresponde. Porque- no, no Pará, funciona pará, así. de a uno, Es de a lo uno. que... Porque A ver, la ¿qué termina, creen que va- termina ganando eso. Pablo, déjalo a No. Miguel y después Pero vos, por dale. supuesto que Vero, gana. déjalo a Miguel, El después a Pablo y vos, presidente Milei va a buscar la conciliación porque va a buscar someterlos a ver si se retractan. dale. Pero pará, Miguel. Ahora, si no se retractan, es un fracaso para Milei que no se retracten. Está bien, pero pará.
porque Jorge decía, bueno, primero te mandan una carta de documento, preséntese, venga, vamos, después la conciliación, venga, vamos, sentémonos, tomemos un café, bueno, terminemos con todo esto. Quieren a Javier Milei enfrente al periodista y que el periodista calle. La finalidad, Roberto, es callar, ¿o no? Yo no creo que sea callar, creo que vuelvo a decir, es estar a la ofensiva en los medios. Fíjate que esto explota y recrudece en la semana previa a las elecciones en Ciudad. O sea, hay una estrategia que es, cuanto más cerca de las elecciones, acelera a la ofensiva, copa los medios. Esto se diluye después. ¿Qué diario va a titular Milei no fue a la conciliación? O sea, el tema se diluye. Esto es una estrategia comunicacional de campaña, a mi criterio. Otra de las opciones que puede pedir justamente Milei es hacerles un bozal legal. Pero hacerles También. un bozal legal, Carlos... Hacerles un bozal pero legal el para que presidente, no hable de... En los de 90, el expresidente Menem hizo lo mismo. Intentó hacer lo mismo, bozal legal, pero- y la justicia le dijo, no le podemos poner un bozal legal, estamos hablando... Puede o pasar que sí, Pero ¿por qué no? es porque estamos hablando No, de que una lo pida situación puede que lo pasar, pida, claro, pues, puede- o sea, Claro, lo pero puede pasar, que lo la puede justicia te ponga un bozal legal por no criticar al gobierno es una medida muy complicada Pero para no, la democracia. pero no le pusieron a un periodista ni siquiera en la dictadura un bozal Bueno, legal. mira, Jorge Rial tiene justamente Pero un está bozal vinculado legal. a cuestiones personales con otra Justamente, persona. otra justamente persona. tiene por haber criticado a una diputada. Y de hecho, el bozal legal lo hice yo. Está bien, pero Y el lo bozal tiene. legal está vinculado con una diputada, pero se refería a cuestiones personales, exactamente. privadas. Mira, yo no te voy a a dar- cuestiones políticas. te voy a dar un ejemplo. Lo que decís vos... pero- Invento no, de pero situaciones. está bien, pero lo que vos decís tiene que ver con algo privado. Sí. Una cuestión íntima. Yo te- Esto es lo que vos le ponés un bozal Un legal bozal a legal. Real por una cuestión íntima. Acá lo que está hablando es de medidas económicas, de medidas sociales, cuestiones vinculadas a la política y a su gestión. Están Bien. haciendo un análisis de interés público, por eso no es lo mismo una cámara oculta donde se muestra la intimidad de alguien o en una cámara de seguridad, si alguien entra con un amante a un hotel, eso es parte de la privacidad. Pero si se describe algo vinculado a la esfera pública que puede tener que ver con el análisis de la economía, como la pobreza, con la conducta como presidente de alguien, no le podés poner un bozal legal por eso, por la parte pública. No. Si alguien se mete directamente en la intimidad, sí, pueden hacerlo. Claro, en la intimidad sí. Ahora, Roberto, esto estamos hablando de política, estamos hablando de decisiones, hay que votar y lo que necesita el gobierno es un apoyo inmediato. En un ratito nada más vamos a estar en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis porque hay 4 votaciones muy importantes. Pero esto, ¿tiene que ver solamente con la elección del domingo que viene? ¿Y vos recordás, cuando estalló el tema Libra, cuál era un poco la especulación y el anhelo de la oposición? Que en las semanas previas a las elecciones Milei y los funcionarios desfilando por el Congreso hablando del tema Libra y que Sí. el tema estuviera copando la agenda mediática. ¿Qué es lo que está copando la agenda estos últimos días? La pelea de Milei con los periodistas. O sea, es el manual de la ofensiva política en un contexto de campaña electoral. O La sea- centralidad política la tiene Milei. O sea, estos se sentaron, Milei y sus colaboradores dijeron, che, algo tenemos que hacer porque si no van a hablar de Sí. Libra y no van a hablar de otra cosa. Que te diría más, no es una novedad, es parte de la forma de comunicar este gobierno recrudecida en un contexto de campaña electoral. Bien, ahora, Miguel, se viene la elección, ¿qué va a hacer Milei? Porque está constantemente, en ese streaming que estamos viendo, arriba a la izquierda, estuvo más de 6 horas. Sí. O sea, no estuvo un ratito, fue de una entrevista y se fue. Más de 6 horas. Estamos hablando muy cerca de la elección, a una semana, y estamos hablando de situaciones vinculadas a decisiones políticas y económicas. Y se fue 6 horas solamente al streaming. Lo hace porque está claramente en campaña, necesita apostar a su núcleo más duro con ese streaming con carajo y tiene algunas estrategias que son las más fuertes. Plantear que va a seguir con la motosierra, va a seguir con el ajuste. Sí. Ellos lo que sostienen incluso es que cuestionar a Adorni por la represión y el ajuste es elogiarlos, porque ellos están orgullosos. Se van a poner en una remera que van por más motosierra. Van a apostar a eso y después lo que necesitan es tener adversarios. A veces les servía hablar de la casta, a veces les servía hablar del kirchnerismo. En el caso de las elecciones recientes, no les sirve hablar del kirchnerismo porque no tienen de jefe de gobierno a un funcionario de Unión por la Patria, sino del PRO. Entonces, están usando este tipo de estrategias que tienen que ver con enfrentar a periodistas. Vero, vos hablabas recién de un bozal legal. ¿Puede Javier Milei, que denunció a Viviana Canosa, ponerle un bozal legal por todo lo que está sucediendo en esta causa de calumnias
o falsa imputación e injurias? Sí. ¿Le puede se poner un bozal legal? Se puede poner. Bien, Roberto, Por lo si le menos pone... pedir una restricción, sí. Bien, Roberto, si le ponen un bozal legal a Viviana Canosa, ¿sí? A Lijalat Ariel, a Ari y Lijalat Sí. y a Carlos Pagni. Si le ponen un bozal legal a cada uno de ellos, ¿esto es ir contra la prensa, contra la libertad de expresión? Sí, a ver, no sería una pésima señal para la imagen que el gobierno quiere transmitir hacia afuera. Entra en el folclore interno, la disputa esta de redes y de medios, pero vuelvo a lo mismo. Erosiona la credibilidad de Milei hacia afuera y hacia un sector del electorado que para estas elecciones puntuales no lo necesita, pero si quiere tener un éxito importante y una cosecha grande de legisladores Sí, en octubre, sí. le puede jugar en contra. Sobre todo ante periodistas que representan bastante a una parte de ese electorado, ¿no? Más- Como el caso de Pagni. ¿Más en contra le va a jugar en octubre o ahora decís vos? En octubre. No, en octubre. En octubre, bien. Pablo, vos sos abogado, conocés la justicia. Cuando uno hace un juicio, ¿la justicia funciona bien, Pablo? Funciona. Mal Funciona, con mal, bien. a ver, es el único lugar que tenemos para dirimir estos conflictos. Bien, supongamos, ¿sí? Fecha de asignación, 9 del 5 del 2025, Bien. motivo de asignación sorteo, juzgado criminal y correccional federal 2, denunciante Javier Milei, denunciada Viviana Canosa, calumnias o falsa imputación e injurias. ¿Es gastar plata? Sí, bueno, es un poco el dispendio de la justicia en eso, es un dispendio. Está bien. un Ahora, dispendio. si se habla, por ejemplo, de que muchas veces se denuncia y se gasta plata en la justicia, y Milei dice hay que ahorrar, Bueno, ¿esto no es hacer gastar El plata? tema, yo lo que hacía Te hincapié doy es otro quién contraste. era su abogado. ¿Por qué? Porque él lo hace en ejercicio de sus funciones Sí. o lo hace privadamente. ¿Por qué? Él es el presidente. Porque toma a un estudio jurídico particular. Él tiene el tesoro, él tiene que hacerlo por la otra vía. Eso es lo que voy. ¿Quién le paga al abogado? Sería un tema. Pero, Javier Milei, ¿quién le paga al abogado de claro, Milei? ¿quién le pagaría? ¿Sería ¿Vos? nosotros? No. ¿Y ¿Por cómo qué? no? ¿Y Si si yo el tengo sueldo, quién se lo paga? tengo el tesoro, no, tengo el procurador del tesoro que es el que va, es la el persona abogado del jurídica, presidente. es claro, el procurador Es del el tesoro. abogado del presidente. Yo iría por él. Ahora, si va por un estudio privado, ¿quién le paga? Porque yo no me gustaría pagarle. ¿Vos? Porque no, ¿Yo? no me ¿Y quién le va a pagar a paga. Sí, Javier me parece que no se puede usar el procurador, nadie del Estado para, Yo- para No, eso. no se puede No usar. se Yo puede. voy a De ir- hecho, mira, hay una barbaridad que dijo Milei por la cual Santiago Caputo se metió en la entrevista que le estaba haciendo Johnny Viale porque él estaba sugiriendo que Cunio Libarona podía llegar a defenderlo en el caso Liva. En el caso Libra, un disparate porque no Él podés es usar el ministro. Estado para beneficio Claro. particular. Y él es ministro. Exactamente. Bueno, O sea no, que no- habría incompatibilidad de no funciones. puede ahí. denunciar a no puede usar Pero, a nadie perdón, de la justicia. pero cuando se habla de la justicia y nosotros hablamos de los gastos innecesarios, estos son 3 juicios, no es uno solo, porque están en juzgados diferentes. El Correccional Federal bien. 2, el Correccional Federal 6 y el Correccional Mirá, Federal 3. acá Pero hay acá 3. puede pasar también la acumulación de las causas en Sí, un mismo juzgado. Sí. Se declaran incompetentes y van a otros juzgados y se juntan justamente las 3 causas en una. Sí, acá hay cuestiones Pero no se, de pero se interés gasta plata en particular. tres Pero puede causas. pasar, pero son pero- dos Son denuncias, causas en pero- 3. Señor pero Stroker. están Pero no te hablando de, desesperes, pero porque están esto- hablando de ajuste. Están hablando de necesidad de achicar gastos. Bueno, pero hay están un hablando. No, Pero ¿qué habría, denuncia? habría- Pero- habría un delito acá también. A ver, el delito se persigue y para eso está la justicia. El único lugar donde se van a dirimir estas cuestiones es en la justicia. Acá hay intereses creados y el artículo 14 de la Constitución, yo te traje la Constitución porque esto es lo que habla, la libertad de opinión, de publicarlo libremente, podemos ver. sin que... Perdón, Pablo. Podemos ver el streaming, podemos ver la imagen del streaming completa. La imagen del streaming. Esto. Acá estuvo Javier Milei 6 horas.